Ok, muy bien. Ok, vamos con el primer tema, que es el tema de malaria. Ahorita los doctores se van a presentar. Los dará la doctora Belén y el doctor Alejandro. Y posteriormente iremos dando continuidad a los siguientes temas. Recuerden que si tienen dudas o preguntas nos las pueden poner en el chat, ¿eh? Sin ningún problema se las contestamos. Muy bien. Ok. Hola doctores, buenos días. Me vuelvo a presentar. Yo soy médico pasante del Servicio Social aquí en el Departamento de Microbiología y Parasitología. Soy Alejandro Cortés y junto con mi compañera y también médico pasante Belén vamos a dar el tema de malaria o paludismo. Entonces, dando como una pequeña introducción, vamos a recordar que malaria o paludismo va a ser una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium. Tenemos distintas especies o los agentes etiológicos que vamos a encontrar aquí van a ser Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae, entre otros, pero estos son los más estadísticamente importantes. Y de estos cuatro hay que recordar que Plasmodium falciparum va a ser el más letal de los cuatro y vamos a ver más adelante en las características de patogenicidad porque es así. Hablando un poquito de la epidemiología de la enfermedad, este tipo de enfermedades van a ser endémicas en distintos países, sobre todo en un continente que es África, y aproximadamente en el 2015 se mencionaba que la malaria mataba a un niño cada 2 minutos. Hablando aquí en datos más relevantes para nosotros, que son los mexicanos, en el año pasado, en el 2022, el boletín epidemiológico reportaba 154 casos de malaria aquí en México y para este año, para la semana 14, que es aproximadamente como el 7 de abril, se han reportado 7 casos de Plasmodium, 7 casos de malaria. En este caso, lo que tienen que recordar es que el agente etiológico o la forma de malaria que va a ser la más relevante para nosotros va a ser Vivax, porque es la que va a ser endémica aquí en México. Plasmodium vivax reportaron para este año, para lo que llevamos del año, 3 casos en Tabasco, 3 casos en Chiapas y un caso en Campeche. Entonces, para que no se les olvide, pusimos esta imagen de Viva México para que se acuerden de Vivax en México, ¿no? El principal mecanismo de transmisión para que un paciente pueda adquirir el paludismo va a ser por una picadura de un mosquito. ¿Qué mosquito? Va a ser un mosquito del género Anopheles y esto es importante porque tiene que ser este tipo de vectores el que nos lo va a transmitir y pues son preguntas clásicas y típicas en cualquier tipo de evaluación. No es el único mecanismo de transmisión, podemos encontrar también por donación de órganos, por transfusión o transplacentario. Sin embargo, la picadura de mosquito, de un mosquito anófeles va a ser el principal mecanismo de transmisión. Vamos a hablar un poquito del ciclo biológico, que es lo que usualmente cuando ven este tipo de parasitosis se complica demasiado. No se tienen que saber el ciclo biológico tan específico, pero sí es importante que se detengan a observarlo para que puedan entender
por qué se dan las manifestaciones y qué tipo de formas, cuál va a ser la forma infectante y qué tipo de formas vamos a poder nosotros ver al microscopio para poder diagnosticarlo. El ciclo va a empezar con que un mosquito de qué género, ya lo habíamos mencionado, del género Anopheles, que esté infectado con el parásito, va a picar a algún ser humano. Cuando realiza esta acción, va a inocular esporozoitos en el ser humano. Aquí tenemos una imagen representativa de un esporozoito. Y si vemos el diagrama, el mosquito está picando y está introduciendo los esporozoitos al torrente sanguíneo. Los esporozoitos el mosquito los va a tener en las glándulas salivales, entonces al momento en que pica, va a inocular en nosotros el esporozoito. Entonces aquí tienen una tachuela porque es muy importante que recuerden, la forma infectante de la malaria va a ser el esporozoito. Este esporozoito va a viajar en circulación y va a llegar hasta el hígado. En el hígado, por fragmentación nuclear, va a comenzar a formar esquizontes. Dentro del interior del esquizonte vamos a tener los merozoitos. Esta parte se va a llevar en el hígado y va a ser parte del ciclo hepático. Y aquí un punto importante que no deben olvidar es nosotros tenemos que distinguir o diferenciar qué tipo de malaria o qué tipo de plasmodium más bien está generando el cuadro clínico. Si se identifica al microscopio que es Vivax o es Ovale, estos pueden generar en el hígado una forma latente del parásito que se conoce como hipnozoitos. Esto es peligroso porque si nosotros no erradicamos la infección, incluyendo a los hipnozoitos, puede haber una reactivación de la infección y volver a presentar el cuadro. Ahorita les explicamos cómo se hace la diferencia entre las especies muy someramente. Recordemos que nos quedamos en que el hepatocito estaba infectado tenía esquizontes en su interior y en el interior del esquizonte íbamos a encontrar merozoitos. Una vez que son demasiados los merozoitos que tiene en el interior del hepatocito, se va a romper y los va a liberar a la circulación. Entonces ahora lo que tendremos en la circulación van a ser los merozoitos. Este merozoito va a encontrar un eritrocito y lo va a reconocer y lo va a infectar y va a comenzar el ciclo eritrocítico. Aquí es importante que recuerden que los distintos eritrocitos que pueden infectar dependiendo de qué tipo de plasmodium es. Plasmodium falciparum va a infectar cualquier tipo de eritrocito. Vivax va a tener preferencia por los reticulocitos y Ovale y malaria van a preferir los eritrocitos viejos. Dentro del eritrocito va a cambiar su morfología y va a presentar ahora esta forma como de anillo y se le va a conocer como trofozoito. Este trofozoito, si realiza el proceso de esquizogonia, va a formar un esquizonte que va a contener en su interior, una vez más, muchos merozoitos. Una vez que son demasiados los merozoitos que contiene, este eritrocito se va a volver a romper, liberando merozoitos a la circulación. Y aquí, si este eritrocito realiza primero, bueno, más bien, los merozoitos que se liberan por este tipo de esquizonte que se forma dentro del eritrocito puede tomar otro camino que es ahora mediante la gametocitogénesis formar algo que se conoce como micro y macrogametocitos que van a corresponder a las formas sexuales inmaduras del parásito, un macho y una hembra. De los 6 parámetros que decía que le quería que No sé quién le tiene prendido su micrófono. Muchas gracias. Una vez que tenemos un ser humano que está infectado con el micro y el macrogametocito, va a llegar otro mosquito del género Anopheles y va a ingerir al micro y al macrogametocito, que van a ser las formas sexuales inmaduras, y dentro del mosquito van a cambiar su morfología para formar el micro y el macrogameto, que van a ser las formas sexuales maduras. Esta es la razón por la cual en el ciclo biológico del paludismo nosotros somos un huésped, no somos el huésped definitivo. El huésped definitivo va a ser el mosquito porque recuerden que el huésped definitivo va a albergar las formas sexuales maduras. Dentro del mosquito, ya que tenemos las formas sexuales maduras, que son el micro y el macrogameto, se van a fusionar para formar el cigoto y posteriormente se va a formar de ese cigoto se va a formar el ocineto, el oquiste,
ese oquiste se va a romper y van a liberar varios esporozoitos que van a viajar hasta las glándulas salivales. Esto pasa dentro del mosquito, eso tienen que tenerlo muy claro. Esos esporozoitos viajan hasta las glándulas salivales y ahí van a permanecer para poder volver a infectar a otro ser humano y que el ciclo continúe. Ustedes en general cuando vemos este tipo de esquemas, pudieran parecer esquemas muy complicados porque tienen muchas etapas, pero si se dan cuenta, todas estas ya las vimos. Vamos a repetirlas nada más para hacer un pequeño resumen. El ciclo va a iniciar cuando un mosquito que está infectado va a inocular en nosotros los esporozoitos y se comienza la parte exoeritrocítica o la fase hepática, en donde estos esporozoitos van a viajar al hígado. Dentro del hígado se va a formar el esquizonte. Ese esquizonte se va a romper para liberar varios merozoitos que van a ir a la circulación, van a infectar un eritrocito y va a comenzar el ciclo eritrocitario. Ese merozoito que entra al eritrocito va a comenzar a cambios morfológicos para formar al trofozoito inmaduro, que es el que mencionan que tiene forma de anillo, para poder formar el esquizonte. Ese esquizonte se va a romper para liberar más merozoitos, y aquí a lo que comentábamos, puede tomar el otro camino, que es hacer por medio de la gametocitogénesis, hacer los micro y macrogametocitos, que van a ser ingeridos por otro mosquito, y aquí va a comenzar un ciclo que es dentro del mosquito. Se van a convertir en las formas sexuales maduras, el micro y macrogameto, se forma el ocineto, el oquiste, ese se va a romper para liberar otra vez los esporozoitos que van a llegar a el mosquito. Sí, como pueden observar, puede parecer un ciclo bastante complejo de entender. ¿Qué es lo que no se les tiene que olvidar? La forma infectante, que van a ser los esporozoitos, y si se dan cuenta, aquí atrás pusimos tachuelas en las formas que nosotros podemos observar. En sangre podemos observar trofozoitos, esquizontes o micro y macrogametocitos. Y aquí es muy importante que dependiendo de si es Vivax, si es Ovales, si es Malaria, si es Falciparum, van a tener distinta morfología, y la forma en la que se puede diferenciar va a ser mediante técnicas de observación al microscopio, mediante frotis y gota gruesa. Van a observar las diferencias morfológicas para poder distinguir la especie de Plasmodium o de Plasmodium que tiene el paciente. Los mecanismos de patogenicidad que tienen principalmente son dos, pero aquí hay que hacer una aclaración importante. Si el paciente está infectado por la especie de Falciparum, tiene una capacidad de citoadherencia. El eritrocito que está infectado en su superficie va a expresar unas proteínas que se le conocen como proteínas NOPS, y esos los hace que se hagan muy adherentes. A los eritrocitos tener esta capacidad de adherirse, se forman complejos de aglutinación. Entonces imagínense que se hace como una una masa de eritrocitos entre otros componentes sanguíneos que pueden interrumpir la circulación de distintos tejidos y puede ser potencialmente mortal para el paciente. Esta característica es propia de Falciparum, por eso es que es el más letal. Lo que sí tienen los cuatro es el pigmento palúdico. Este pigmento palúdico va a ser material que es liberado por un eritrocito cuando se rompe, y este pigmento va a ser el resultado del metabolismo del propio parásito. Este pigmento se puede concentrar o puede generar una hiperpigmentación en distintos órganos, y eso nos va a generar una alteración en su función, y dependiendo del órgano en el que se está acumulando, pues va a ser las manifestaciones que pudiéramos presentar, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. También una parte importante va a ser la hemólisis, que se genera acuérdense que cuando se forma el esquizonte dentro del eritrocito y se rompe para liberar merozoitos, está generando cuadros de hemólisis. Esto nos puede ayudar a que se genere una hipoxia tisular. Sin embargo, la hipoxia tisular va a estar acompañada mucho de los complejos de aglutinación que se forman por la citoadherencia que hace Falciparum.
Entonces, acuérdense, si de por sí no tenemos tantos eritrocitos porque los está rompiendo el propio parásito cuando se liberan los merozoitos, esto aunado a los complejos de aglutinación que se forman, pudieran generar obviamente una baja en la distribución de oxígeno y nos va a generar una hipoxia en los tejidos. Entonces, no sé si hasta aquí, hasta esta parte tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, nos pueden, la pueden escribir por el chat y puede ser en cualquier momento, no tiene que ser a fuerzas ahorita. Y vamos a continuar con la siguiente parte que ahorita se va a presentar mi compañera para que la conozcan y pues muchas gracias. Sí, acuérdense que los hipnozoitos van a formarse solamente si son vivax o si son ovale y se van a generar, en este caso serían en el ciclo hepático o en el ciclo exoeritrocítico, se van a formar y van a permanecer en el hígado. En caso de que el paciente presente alguna inmunodeficiencia, pudieran reactivarse y pudiera generarse otra vez la enfermedad. Si tienen alguna duda, igual nos avisan. Chicos, muy buenas tardes. Me presento. Yo no fue posible estar el día de ayer. Yo soy la médico pasante del Servicio Social Belén Chávez y vamos a continuar. Ahorita lo que vamos a ver. mm, Ok, para continuar vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a depender de tres factores muy importantes. Primero, la especie de Plasmodium, ya que de acuerdo a la cantidad de merozoitos que produce, también es la manifestación o la gravedad que vamos a tener. Por poner un ejemplo en comparación, Plasmodium falciparum tiene más de 30,000 merozoitos, mientras que Plasmodium vivax produce alrededor de 10,000. Entonces, este número de parásitos genera una gran diferencia con respecto a las manifestaciones clínicas y también vamos a considerar el estado inmune en el que se encuentra nuestro huésped. Ahora, las tres manifestaciones clínicas importantes que debemos de memorizar es que nuestro paciente va a tener fiebre. Esta fiebre va a ser alta, de 38 a mayor de 40 grados. El paciente va a tener hepatoesplenomegalia y va a tener anemia. Fuera de esos tres signos importantes, podemos tener otras características clínicas, que es cefalea, fatiga, dolor abdominal, mialgias o artralgias. Posteriormente a esto, vamos a tener que Plasmodium va a presentar un periodo febril. Al principio de la enfermedad, el paciente va a tener fiebre, pero esta fiebre no va a estar, no va a tener un patrón. Este se va a hacer conforme siga evolucionando o avanzando la enfermedad, siempre y cuando el paciente no haya tenido un tratamiento. Dentro de este periodo febril, vamos a tener tres características muy importantes. En los primeros 30 minutos, nuestro paciente va a presentar escalofríos, esa sudoración, sensación de frío. Posteriormente va a haber una alza térmica abrupta, donde vamos, como ya habíamos comentado, mayor a 38 hasta mayor de 40 grados reporta la literatura. El periodo que va a durar esta fiebre o este periodo febril va a depender mucho de la especie. Aproximadamente de 6 a 8 horas, las especies de Plasmodium de Vivax y Ovale van a durar, mientras que en Falciparum puede llegar hasta 36 horas este ciclo. Posteriormente a este periodo de fiebre, de esta alza térmica, va a descender de una forma
abrupta de una forma que posteriormente va a presentar el paciente una sudoración excesiva. Entonces, estas 3 características nos van a ayudar a distinguir la clínica de nuestro paciente. ¿De qué va a depender que nuestro paciente presente una fiebre intermitente? Depende mucho de la especie. Esto va de la mano con el ciclo eritrocítico. Mientras que Plasmodium vivax y Falciparum dura su ciclo 48 horas, tenemos que Plasmodium malariae dura alrededor de 72 horas. Y la pregunta es, ¿esto para qué nos sirve? ¿O de qué utilidad tiene para la clínica, para revisar a nuestro paciente? Vamos a tener que la fiebre la podemos dividir en fiebre terciaria o fiebre cuaternaria. Esto depende del ciclo eritrocítico y en cuánto tiempo vuelve a presentar fiebre en nuestro paciente. Vamos a tener que en el caso de la fiebre terciaria, que es por Plasmodium vivax, y en la fiebre terciaria maligna, que es Plasmodium falciparum, vamos a acordarnos muy bien de estos 2 términos, significa que nuestro paciente va a presentar fiebre cada 48 horas, que va a concordar con la liberación de estos merozoitos. Entonces, nuestro paciente va a tener un día fiebre, y un día sí y un día no. Esta va a ser la clínica característica. En cambio, en la fiebre cuaternaria o cuartana, que se da por Plasmodium malariae, se va a dar cada 72 horas. Cada 72 horas se van a liberar estos merozoitos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nuestro paciente va a tener fiebre un día sí y 2 no. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a distinguir entre una especie y otra? Ahora, posteriormente vamos a tener que las complicaciones más severas lo va a tener Plasmodium falciparum, por lo que ya nos había comentado mi compañero Alex, y más aparte por la cantidad de parásitos que se encuentran en el cuerpo. ¿Qué va a hacer Plasmodium falciparum? Esta habilidad o esta forma de adhesión que tiene hacia el tejido endotelial va a generar ciertas obstrucciones y es donde nos van a dar las producciones o las manifestaciones más severas. Nuestro paciente va a tener una anemia muy grave, ya que va a haber una lisis de eritrocitos, tanto parasitados como no parasitados. Al tener esta lisis de eritrocitos, implica que no hay un aporte suficiente de oxígeno. Entonces va a tener un estado de hipoxia tisular. Eso nos va a llevar a un trastorno metabólico. ¿Qué va a generar nuestro paciente? Va a generar acidosis metabólica, precisamente por esta pérdida de transporte de oxígeno y este aumento del lactato por la lisis celular, que implica que nuestro paciente ya no va a ocurrir como el ciclo aeróbico y se va a dirigir por el ciclo anaeróbico y por eso va a generar la alza del lactato y la disminución del pH sanguíneo. ¿Qué va a provocar después de esto? Al tener los pigmentos palúdicos, al tener inmunocomplejos, se van a alojar dentro del riñón, específicamente dentro de la nefrona. ¿Qué va a pasar? Va a haber una obstrucción, va a generar isquemia, va a haber datos de necrosis tubular y por lo tanto nuestro paciente va a caer en una insuficiencia renal. Al tener una insuficiencia renal, vamos a tener liberación o vamos a tener esta retención de líquidos, por lo cual nuestro paciente puede llegar a presentar un edema pulmonar. Este edema pulmonar es muy parecido a la sepsis que generan los bacilos gram negativos. Posteriormente a esto, a esta obstrucción que va a ser por esta adhesión que tiene falciparum por el endotelio, va a generar una malaria cerebral. ¿Qué va a pasar? Al momento de que el parásito se adhiere a lo que son al endotelio, hace la hipoxia tisular y no llega suficiente irrigación al cerebro. Y también eso genera un daño. Y es un mecanismo muy similar en la malaria maternal, ya que estos eritrocitos se obstruyen o tapan a nivel de la placenta, lo que provoca que el producto no crezca adecuadamente por esa falta de transporte de nutrientes y de oxígeno, y también puede llegar a generar un aborto espontáneo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Todo bien, doctora. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, posteriormente a esto vamos a tener lo que es el diagnóstico. El gol estándar en malaria es identificar el parásito. Para eso vamos a tener 2 parámetros importantes. Vamos a tener la gota gruesa y el frotis sanguíneo. Recordemos que el frotis sanguíneo se puede teñir en tinción de Wright o de Giemsa. ¿Qué nos interesa ver aquí? El parásito como tal. Como ya nos había comentado mi compañero previamente, vamos a ver lo que son los gametocitos o los trofozoitos maduros.
Vamos a ver como la imagen que se ve en su pantalla del lado izquierdo inferior, vamos a tener un gametocito de falciparum, que es esa forma de semiluna muy característica, mientras que al lado vamos a tener un trofozoito maduro de Plasmodium vivax. Ahora, posteriormente a la muestra de sangre, podemos tener estudios de serología. En este caso, los principales o los más utilizados son ELISA e inmunofluorescencia indirecta. También nos podemos apoyar del antígeno de orina o la técnica de PCR para diagnosticar malaria. Aquí es muy importante, ya que nuestro paciente presenta una fiebre intermitente, la toma de la muestra. La toma de la muestra tiene que ser antes de que nuestro paciente presente fiebre. ¿Para qué? Para poder observar esas estructuras perfectamente y no se llegan a perder con la lisis de los eritrocitos que se da en el pico, como ya lo habíamos visto previamente, y la liberación de merozoitos, que esta liberación de merozoitos no se van a observar también en un frotis sanguíneo. Por eso es importante que esa toma sea previo al pico febril. Generalmente nuestro paciente, como ya tiene muy bien situado en qué horario le va a dar fiebre, entonces le pedimos que venga unas 3 horas antes para poderle tomar la muestra. Posteriormente a esto vamos a tener el tratamiento. El tratamiento va a ser siempre un tratamiento combinado. Hay muchos medicamentos para tratar la malaria, pero básicamente aquí vamos a manejar dos, lo que es un tratamiento combinado con cloroquina y primaquina. La cloroquina lo que va a hacer es eliminar formas sanguíneas de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, mientras que la primaquina elimina hipnozoitos de Plasmodium vivax y los gametocitos de Plasmodium falciparum. No nos vamos a adentrar mucho de otro tipo de medicamentos porque es una cuestión como más de repaso, sí, pero sí es importante saber que allá hay cepas resistentes de cloroquina, principalmente de Plasmodium falciparum. Entonces, si tenemos un paciente en esa situación, tendremos que buscar otra alternativa para darle el tratamiento. Por último, pero no menos importante, vamos a tener la parte de la prevención. En este caso, lo importante es eliminar estos sitios del vector, evitar estos como acúmulos de agua, de mucha como tipo maleza, poner mosquiteros, el hecho del control de los vectores por medio de la fumigación y en el caso de países o regiones endémicas hay que dar tratamiento profiláctico, pero depende mucho de la situación o en el país o en el estado en el que estemos y cómo se presenta dentro de nuestra población. Y por parte de malaria, bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Mm? Ok, el gol estándar es con frotis de gota gruesa. La PCR solo es un método diagnóstico de apoyo. Me regreso a la imagen de la fiebre intermitente para... Ok. Ok. Cuando se da el pico de fiebre, se va a la relación con la liberación de los merozoitos. Hay la lisis de los eritrocitos y lo que se va a liberar son los merozoitos. La liberación acompañada de ciertas sustancias es lo que va a generar este pico febril. Y el diagnóstico de la enfermedad es gota gruesa, frotis sanguíneo, y eso es como lo principal que se va a determinar. ¿Por qué gota gruesa va primero? Porque al final de cuentas aquí hay un mayor acúmulo de parásitos para poder dar la observación, a diferencia del extendido que se hace en el frotis sanguíneo. Ya los otros estudios de serología, de PCR y antígeno de orina son complementarios para confirmar la especie de Plasmodium.
Muy bien, doctores, daremos paso a toxoplasmosis y posteriormente de que terminemos toxoplasmosis, daremos inicio a la actividad de repaso o de reforzamiento, ¿vale? Ahorita esperamos nada más a los doctores y reanudamos la sesión. Continuamos. Muy bien, entonces me vuelvo a presentar, doctores. Yo soy Sharon Hernández, también médico pasante del Servicio Social aquí en la Coordinación de Enseñanza de Micro y Para. Entonces vamos a ver este tema que es súper importante y que nos puede llegar a confundir un poquito si no lo leemos bien. Entonces, toxoplasmosis. Como introducción tenemos que nuestro agente es Toxoplasma gondii. Ayer decíamos que va a ser un protozoario del grupo de, o sea, va a ser también considerado coccidio. Este es intracelular obligado y también va a ser del filum apicomplexa. De importante es que puede infectar a cualquier célula con núcleo, entonces como se pueden imaginar a todas, menos a los eritrocitos porque no tienen núcleo. Sabemos actualmente que es la parasitosis más diseminada en la naturaleza, prácticamente la encontramos en todos los mamíferos y el huésped definitivo en este caso van a ser los felinos, como el gatito doméstico, entre muchos otros, y el huésped intermediario vamos a ser nosotros y otros animales como aves, mamíferos. Y si recuerdan la clasificación de los parásitos por su número de reservorios, este es uno Eorixeno porque no tiene una especificidad, o sea, está muy diseminado en la naturaleza. Entonces, de epidemiología les digo que es una parasitosis sumamente importante. Vean cómo en México se calcula que hasta 1/3 de la población, o sea, 1 de cada 3 de nosotros ya es seropositivo, y conforme vamos aumentando en la edad, va aumentando esta positividad al parásito. Y vean cómo en climas tropicales puede llegar hasta una prevalencia del 80% y se considera una zoonosis cosmopolita. Y de factores de riesgo para adquirir la enfermedad, obviamente la convivencia directa con el huésped definitivo que van a ser los gatos, la alimentación por países donde se acostumbra a comer carne mal cocida o sin cocer, y la higiene deficiente, que ahorita lo vamos a ver porque es el consumo de agua y alimentos contaminados con la forma infectante. Y tenemos algunos otros factores que nos van a favorecer el presentar la enfermedad como tal y las formas más severas, que son cualquier tipo de inmunocompromiso, principalmente los pacientes con VIH, y en las mujeres embarazadas y en fetos y recién nacidos, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, de la morfología, lo que ustedes tienen que recordar es que Toxoplasma gondii tiene todas estas etapas en su ciclo biológico, todas estas formas. Primero empezamos con el taquizoito o el trofozoito, que este va a tener una forma de media luna. De hecho, toxoplasma significa toxo, es arco, ¿no? Entonces va a tener la forma de arco. Y de característico es que el taquizoito o el trofozoito va a dividirse por endiodogenia, que lo vamos a ver ahorita, y está intracelular. Esta es la forma que está dentro de nuestras células. De importancia es que este va a ser el resultado de nuestra fase proliferativa o la fase rápida y va a dar el cuadro de la fase aguda de la enfermedad. En cuanto al bradizoito, este va a estar dentro del quiste, también tiene forma de media luna y este es el resultado de la fase quística o lenta. En cuanto al esporozoito, este va a estar dentro de nuestro quiste y más tarde va a dar lugar a los trofozoitos que vamos a verlo ahorita en el ciclo biológico. Tenemos otras dos formas que son el quiste, que este va a ser esférico con pared gruesa. Tenemos tempranos y viejos y va a estar localizado tisularmente, sobre todo en cerebro, ojo, músculo y corazón. Y lo que nos importa de esta forma es que es responsable de la fase crónica de la infección, que ahorita también lo vamos a ver, pero recuerden que cuando estamos en un estado de inmunosupresión se va a romper y pues se reactiva la enfermedad. En cuanto a los oquistes, estos van a ser ovalados también de pared gruesa. Cuando salen en las heces del felino, porque ahí están localizados en el intestino de los felinos, no va a ser infectante, sino que tiene que estar en el suelo y esporularse, se calcula que en unos 5 días en el suelo. Y este es el resultado de la reproducción sexual que se va a dar solamente en el huésped definitivo y de la fase esporogónica, y se considera la principal fuente de diseminación de la enfermedad. Entonces, mecanismos de transmisión. Aquí es donde a veces nos confundimos, porque toxoplasmosis, o sea, podemos adquirirla o sea, fuera del útero o congénita. Cuando decimos que es adquirida, podemos contagiarnos por la ingesta del quiste,
que va a estar en la carne cuando no la cocinamos. Ajá, entonces, si decimos que se contagió una persona por carne mal cocida, significa que ingirió el quiste con los bradizoitos. Si hablamos del ooquiste, este decíamos que es el que sale del intestino del felino, entonces lo vamos a adquirir por medio de alimentos o agua contaminadas con heces de gatos que tengan la forma infectante. En cuanto al congénito, puede irse por transplacentario o hematógeno, y lo que va a pasar aquí es el trofozoito o el taquizoito, ¿de acuerdo? Y hay otros mecanismos de transmisión como la transfusión sanguínea y trasplante de órganos, pero obviamente este es muchísimo más raro. Entonces, nuestro ciclo biológico, para que no nos confundamos, y les digo, aquí es donde usualmente nos hacemos bolas, entonces decíamos que es una coccidia, ¿no? Y tiene una fase asexual que se va a dar en los huéspedes intermediarios, no lo olviden, que somos nosotros, mamíferos, aves. Ajá. Y la fase sexual, que ahorita la vamos a ver. Entonces, lo primero que pasa es que las heces contaminadas con el ooquiste que salen del gatito, o sea, es la forma en la que les decía que contaminando los alimentos o el agua, ¿no? Podemos contraer, bueno, consumir el ooquiste, o el quiste, que decíamos que va a estar en la carne de huéspedes intermediarios, ¿no? Aquí les puse el cerdito como ejemplo. Entonces les digo, esto va a pasar en nosotros. Ingerimos el ooquiste o el quiste, estos llegan a nuestro intestino y se rompen por los jugos gástricos. Aquí van a salir, en el caso de que hayamos ingerido el ooquiste, esporozoitos, y en el caso de que hayamos ingerido el quiste, los bradizoitos, que se van a hacer trofozoitos, y estos van a invadir por muchos mecanismos a nuestro epitelio intestinal. Ya dentro de las células se van a empezar a dividir por endodiogenia, que este mecanismo de reproducción es que las células hijas van a quedarse dentro de la célula madre y ya posteriormente cuando se duplican ya se separan, ¿no? Entonces, como van a estar multiplicándose, pueden romper la célula y salir los taquizoitos, que si recuerdan sus etimologías grecolatinas, taqui significa rápida, ¿no? Entonces, aquí en color verde les puse toda la fase proliferativa, en donde nuestro resultado van a ser los taquizoitos. Ajá. Desde que inicia, decíamos, por ooquiste o por el quiste. Pero en nosotros también puede ocurrir la fase quística, cuyo resultado, como su nombre lo dice, va a ser el quiste. Ajá. Entonces ocurre lo mismo, invaden epitelio intestinal, se reproducen, pero por mecanismos inmunológicos, la célula infectada se va a transformar en un quiste, que ya les decía al principio, que es la forma crónica en nuestros tejidos. Y si por algún mecanismo de inmunosupresión se bajan nuestros linfocitos, que son los que nos van a proteger, el quiste puede romperse y salen los bradizoitos, y otra vez pasamos a la fase proliferativa. Entonces, esto pasa en, les digo, huéspedes intermediarios. Ahora, ¿qué pasa en el gato, en los felinos? Esto va a dar la fase sexual. Ajá, solo en ellos se puede dar la fase sexual, que son las formas maduras como del parásito. Entonces, lo que va a ocurrir es que el gato come los quistes en los tejidos de sus presas, que decíamos que pueden ser intermediarios como las aves, los ratones, pues sí, cualquiera que sea su presa que case, y del quiste se van a romper por jugos gástricos y se van a liberar los bradizoitos, que también van a invadir a células epiteliales del intestino. Entonces recuerden que como buena coccidia puede hacer fase esquizogónica, fase esporogónica o fase gamagónica. En el caso de que se vaya a hacer la fase esquizogónica, pues va a realizar esquizogonia, se divide en sus núcleos formando esquizontes, se rompen y salen los trofozoitos. Ajá. En el caso de que vaya a ser fase gamagónica, estas células invadidas se pueden hacer microgametocitos y macrogametocitos y madurar a macro y microgametos, que se van a encontrar, se fertilizan y forman el cigoto, que más tarde nos va a dar un ooquiste. Ajá, y este está en su luz intestinal, en el epitelio del gato, y va a salir por las heces, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos que fase asexual, fase proliferativa, fase quística, que es la que ocurre en nosotros, y en la parte del ciclo sexual va a haber fase esquizogónica, fase esporogónica y fase gamagónica. Ajá, y aquí les puse los resultados para que no se les olvide, o sea, qué obtenemos de cada fase. Y bueno, ¿cuáles van a ser los mecanismos de patogenicidad de Toxoplasma gondii? Pues son varios, pero los más importantes y los más estudiados hasta ahorita son el inflamatorio y el necrótico.
En el inflamatorio, como vimos en el ciclo, o sea, como es intracelular y al reproducirse empieza a romper la célula que está parasitando, pues obviamente va a empezar a secretarse sustancias que son antigénicas y aumentan la respuesta inflamatoria. Y vean cómo en la fase proliferativa, donde decíamos que teníamos a los taquizoitos, o sea, se producen los taquizoitos trofozoitos, entonces aquí va a ser súper intensa la respuesta inmunológica. Y también se puede dar a veces por la ruptura de quistes. En la necrosis todavía no está como muy bien dilucidado, pero también se intuye que es por la ruptura de las células y por una hipersensibilidad hacia las células que están alrededor. Entonces nos puede dar trombosis y la necrosis, que van a ser muy importantes, sobre todo en la forma congénita, que cuando la vemos que está alrededor de los ventrículos o periacuodectal, pueden darnos parte del cuadro clínico de las formas congénitas que ahorita vamos a ver. Entonces, obviamente, al destruir células ahí puede dar una obstrucción y más tarde hipertensión intracraneal. Pero bueno, de la respuesta inmune les decía que es importante porque al nosotros tener un sistema inmunológico capaz, los linfocitos TSD4 y CD8 van a ser los más importantes para como frenar la infección. Y de todo esto del perfil TH1, de la interleucina 12, lo importante que ustedes recuerden es que va a inducir al parásito a formar bradizoitos o quistes, que decíamos que era la forma crónica. Entonces se imaginarán que si no tenemos suficientes linfocitos TSD4, no va a ser posible como frenar o inducir al parásito a que se quede en su forma quística y va a seguir proliferando. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, también la podemos dividir en adquirida y en congénita. La adquirida, ahorita vamos a revisar que la mayoría va a ser asintomática, pero cuando es sintomática y somos inmunocompetentes, se puede quedar en un cuadro súper inespecífico o en fiebre ganglionar. Y si somos inmunodeprimidos, en unas formas generalizadas que vamos a ver en un momento. Entonces, en la toxoplasmosis congénita les decía que la necrosis y el daño que va a haber en las células es muy importante, sobre todo en el sistema ventricular. Entonces ya se imaginarán también las manifestaciones clínicas. Y va a ser mucho más grave cuando la mamá contrae toxoplasmosis en el primer trimestre, como puede ir desde un aborto, anencefalia, atrofia cortical, y algo muy característico de esta parasitosis son las calcificaciones intracerebrales bilaterales periventriculares. Entonces, en el segundo trimestre pueden ir igual a calcificaciones, hidrocefalia, macrocefalia, y una vez en el tercer trimestre ya se puede ser como más generalizado con una esplenomegalia, hepatomegalia, y también nacer los niños con bajo peso o mortinatos. Y algo que no se les puede olvidar es la tríada de Sabin, que está compuesta por la corioretinitis, hidrocefalia y las calcificaciones que decíamos bilaterales periventriculares. Entonces, eso es a grosso modo lo de toxoplasmosis congénita. En cuanto a la adquirida, les decía que cuando somos inmunocompetentes, el 90% de nosotros vamos a ser asintomáticos y los demás su cuadro inespecífico que se va a autolimitar. Podemos presentar fiebre ganglionar, que es tal cual una inflamación ganglionar generalizada, que puede acompañarse de fiebre, cefalea, ataque al estado general, pero les digo, se autolimita en unas 2 a 3 semanas. Cuando estamos inmunocomprometidos, ya se sabe actualmente que siempre va a ser por reactivación de infección previa, es decir, que el paciente ya, o sea, ya tenía la infección y por lo que les decía de los linfocitos, se reactiva y prolifera otra vez. Vean cómo hasta el 50% de los pacientes con SIDA pueden presentar esta forma. Entonces, en ellos se manifiesta con encefalitis, que si se acuerdan que vimos ayer de las enfermedades indicadoras de SIDA, esta también va a ser de ese grupo. Puede haber retinocoriditis, neumonitis, alteraciones cardíacas, renales, miositis, o sea, va a ser, ahí sí se puede diseminar y causar una enfermedad mucho más grave. Entonces, en la toxoplasmosis ocular, vamos a ver ahorita las más relevantes, como las por prevalencia. En la toxoplasmosis ocular puede ser, ya sea que el niño traía toxoplasmosis desde el útero o fue adquirida o por lo que decíamos del inmunocompromiso. Entonces se va a manifestar con una coriditis, retinitis, uveitis e idiociclitis. Y vean cómo puede llegar hasta dejar ciego al paciente. Y en cuanto a la toxoplasmosis cerebral, que decíamos que es también de los inmunocomprometidos, se va a manifestar como una encefalitis y darnos hipertensión, desde hipertensión intracraneal, por lo que veíamos de que va a afectar al sistema ventricular, convulsiones, cefalea, letargo, hemiparesias y hasta coma. Entonces,
Estas dos son las formas que vemos en las manifestaciones ya más generalizadas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Vamos bien? Porque vamos a pasar a la parte del diagnóstico, ¿de acuerdo? Todo bien, doctora. Muchas gracias. Ok, entonces voy a dejar a mi compañera Belén para que nos hable del diagnóstico. Doctores, me pregunta el doctor Luis que por qué algunos, no, el doctor Carlos, que por qué algunos hablan de tétrada y no de tríada, y es que como tal, o sea, esta agrupación es como son las manifestaciones en general de la forma congénita, y la tétrada solo agrega el retardo psicomotor. Ajá, entonces, pues es prácticamente nada más agregar esa manifestación, pero las dos son correctas. Ajá. ¿Y cuál sería el síntoma que se presenta principalmente? Pues les digo, depende de la forma, o sea, del paciente del que estemos hablando, ¿no? No sé si me quiera especificar el doctor Luis, así de cuál se refería, o en general de la toxoplasmosis. Si fuera así en general de la población general, es asintomático. Ajá. O sea, nosotros inmunocompetentes, 90% no vamos a tener manifestaciones. De hecho, muchos de nosotros, pues ya, estamos positivísimos a toxoplasma. ¿O a qué se refería, doctor? Chicos, otra vez, buenas tardes. Vamos a ver la parte de diagnóstico de toxoplasmosis. Vamos a ver que en el diagnóstico vamos a ocupar lo que son los métodos inmunológicos que son de mayor utilidad con respecto a los parasitológicos. Esto es por la obtención de la muestra. Vamos a tener que los métodos inmunológicos son útiles y son lo que más se utiliza para el diagnóstico de esta parasitosis. Vamos a tener el test de Sabin-Feldman o el DICE test. Este es algo que se menciona en muchas literaturas, pero la prueba es con lisis de parásitos de toxoplasmosis. Entonces, prácticamente esta ya se encuentra en desuso actualmente por el peligro que ocupa la manipulación de este tipo de muestra. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Podemos utilizar ELISA, que es lo más común, que es para detectar las inmunoglobulinas IgG e IgM. Ahorita lo vamos a ver también un poquito en el diagnóstico prenatal, lo que es la hemaglutinación indirecta y lo que tenemos, lo que es la inmunofluorescencia indirecta o la técnica de IFI. El diagnóstico parasitológico vamos a poderlo obtener a partir de biopsias, ya sea ganglionar, hepática, esplénica, muscular, de un frotis sanguíneo, un estudio de líquido cefalorraquídeo y la inoculación de animales de laboratorio, aunque realmente ahorita es muy difícil de encontrar, principalmente tener como tal la muestra, como ya lo había comentado. Hay otros estudios paraclínicos que nos van a ayudar para el diagnóstico de toxoplasmosis, principalmente por la cuestión de las calcificaciones que ya nos había comentado Sharon previamente. Entonces, para esto nos va a servir lo que es una tomografía, una TAC o una resonancia magnética. Normalmente es más sensible la resonancia magnética con respecto a la TAC. Vamos a tener que en el diagnóstico prenatal vamos a detectar dos inmunoglobulinas, la IgG y la IgM.
Generalmente cuando una IgG se considera que es positiva al estudio que se le hace a la mamá, es de que ella ya estuvo expuesta o ya tuvo una infección crónica de esta parasitosis. Eso implica que ya hay un menor riesgo a menos de que haya un efecto de inmunosupresión, a poder contraer nuevamente esta enfermedad. Si tenemos una IgM positiva, significa que nuestra paciente está en una infección aguda, que se reactivó o se adquirió, por lo cual hay que darle tratamiento a esta paciente y darle un seguimiento cada 2 o 3 meses. Generalmente las IgM no protegen al producto porque son inmunoglobulinas de infección primaria. Para eso el control o una de las técnicas inmunológicas que nos va a servir mucho es la IFI para ver los títulos de positividad que se encuentra para nuestro paciente. Vamos a tener que en el tratamiento se va a modificar dependiendo del tipo de paciente. En el caso de las pacientes embarazadas, se va a dar lo que es la espiramicina, pero esto es antes de las 18 semanas de gestación. Y en el resto de los pacientes se va a ocupar tratamientos combinados, que son primetamina con sulfadiazina, y también puede ser trimetoprim con sulfametoxazol, y vamos a adicionar lo que es el ácido fólico. Este tratamiento solamente es efectivo como tal contra los trofozoitos. Es muy importante remarcarlo. Por último, vamos a tener lo que es la parte de la prevención, que ya era lo que nos habían comentado mi compañera en un principio. ¿Qué vamos a necesitar? En el caso de los felinos, impedir que ellos salgan a cazar o comer productos de carne cruda. En este caso, si tenemos un gato en casa, que generalmente luego los deja salir y que estos puedan cazar animales por fuera. También con respecto a los felinos, el manejo de los areneros tiene que ser en tiempo adecuado. De hecho, se recomienda que en el caso de las mujeres embarazadas no manipulen para nada lo que son las heces de los felinos. Vamos a evitar el consumo de carne mal cocida por la probable adquisición de quistes, que ya nos habían comentado. Hay que hervir perfectamente el agua y hay que lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirla. Y en el caso de las pacientes embarazadas, se les hace un estudio de serología, lo que es la famosa prueba TORCH, ahí donde viene el estudio de toxoplasmosis, para prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Muy bien, doctores, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, doctores, con respecto a los dos temas que acabamos de ver, malaria y toxoplasmosis? Pueden poner sus dudas en el chat de lo que no se haya quedado claro ahorita para resolverlo. Ah, son los gatitos de la doctora Sharon. Muy bien, ¿no hay ninguna duda o pregunta? Ok, hay un comentario en el chat. Ajá, dice, la doctora Fer dice, si una mujer ya tuvo la infección mucho tiempo antes de quedar embarazada, ¿hay riesgo entonces de que su hijo tenga toxoplasma congénito? Es una muy buena pregunta. La respuesta es no. O sea, si nosotros hacemos, como ya nos explicó la doctora Belén, si hacemos serología a la mujer y ya tiene IgG positiva, significa que ya estuvo en contacto con la infección. Si no tuviera IgM positiva, significa que no está activada y no está proliferando la enfermedad. Entonces, si no está en fase proliferativa, no tenemos trofozoitos y no va a pasar por vía transplacentaria. O sea, probablemente a lo mejor ahí ya tiene sus quistes, o sea, o sea, tisulares, pero no se van a reactivar a menos que haya algo de inmunosupresión. Y dice, pero si la infección está latente, sí se puede infectar el bebé, ¿no? No. Solo cuando está la fase les digo, la fase de proliferativa, o sea, que está en la reproducción rápida. Por lactancia no se ha visto en mujeres, o sea, en nosotros, o sea, sin lactancia materna, pero sí en, por ejemplo, de los felinos, en la leche materna, o transplacentaria también en los huéspedes intermediarios. Dice, todos los que son asintomáticos pero tienen la enfermedad, tienen trofozoitos en la sangre.
o sea, no, obviamente el ciclo de, o sea, la fase proliferativa no va a estar presente todo el tiempo. O sea, va a ser nada más en lo que está en lo que el sistema inmunológico empieza a inducir al parásito a que se forme la fase crónica, que ya son los quistes con los bradizoitos. Entonces, si una mujer está seronegativa a toxoplasma, o sea, que no tiene ni IgG ni IgM, es cuando decimos que es peligroso, o sea, es mucho más peligroso que ya esté IgG positiva porque ya tiene anticuerpos. Ajá. Entonces, si llega a infectar, ahí sí otra vez se va a dar el ciclo, o sea, de la fase proliferativa, y es cuando hay riesgo de que nazcan con malformaciones congénitas. Por eso les decía que según en el trimestre donde la mamá lo adquiera, es las manifestaciones y el riesgo que va a tener el bebé. No sé si me di a entender o los revolví más, si no nos regresamos, no se preocupen. Pero les digo, aunque estén asintomáticos, va a estar nada más la fase proliferativa un ratito en lo que el sistema inmunológico lo contiene y ya se crean los anticuerpos y se entra a la fase crónica o latente. Estoy viendo si hay más preguntas o en Facebook, creo que no. Creo que por el momento no hay más preguntas. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias, doctores. También a los doctores que nos comentaron en el chat. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar con la actividad. Un pequeño cuestionario. Dejen, comparto pantalla. Vamos a utilizar Nearput para hacer un quizzes, o sea, un pequeño examencito de 10 preguntas que ahorita los doctores nos van a retroalimentar. Déjenles comparto la pantalla, denme un minutito. ¿Pueden ver mi pantalla, doctores? Ok, muy bien. La aplicación se llama Nearput, como lo podemos ver en la parte superior izquierda de mi pantalla. Y este es el código. Igual voy a copiar el código para que puedan entrar. Y lo puedan ingresar. Me avisan, por favor, si pueden ingresar. Igual, si los que nos están viendo por Facebook quieren ingresar, adelante. Vamos a esperar unos minutitos. Ok, esperaremos un par de minutitos. 2 minutitos, ¿les parece bien? Y ahorita empezamos. Muy bien, ya tenemos 12 participantes. Vamos a esperarnos un poquito más. Al parecer sí pueden ingresar. ¿Cómo se sienten hasta ahorita, doctores? 14 participantes. Ahorita vamos a empezar. Muy bien, ya tenemos 19 participantes, 19 participantes, muy bien. Vamos a esperar un minutito más. 23 participantes, excelente. Vamos a esperar un poco más. Si alguien desea un poquito más de tiempo porque está un poco lentium, el internet o el procesador o la computadora, lo esperamos. El punto es que también participen ustedes y les queden más claros los conceptos. Muy bien, 27 participantes. Vamos a esperar un minutito más. Me comentan aquí en el chat. Ok, comentan, dicen, siento que el DEPA va a estar pesadito. No, doctores, verán que todo va a salir excelente. Ustedes son muy buenos. Creen en ustedes, yo sé que va a salir todo muy bien en el departamental. Ya lo verán. Les va a ir muy bien.
Ok, muy bien. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar. Pero esperen, es que no tenía que ver esto. Uop. Permítanme, dejo de compartir un momentito. Ok. Muy bien, doctores. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ok. Igual pueden ustedes ir contestando, me pueden decir en el chat. Dicen, ok, ya les compartieron la liga, vamos a esperar un momentito. Ok, muy bien. Dice, ¿cuál es la forma infectante de malaria? ¿Cuál dicen que es la A, la B o la C? Igual pueden participar, ¿no? ¿Sí lo pueden contestar? ¿Me avisan? No deja. Oh, ok, vamos, permítanme, déjenme ver. ¿Cuál es el problema técnico? Denme un momentito, un momentito. Ok, muy bien, en Facebook están respondiendo que es la letra C. Ok, hay un pequeño problema. ¿Les parece bien si continuamos con la sesión y hacemos los dos quizzes al finalizar? No sé qué es. Hay un pequeño problema con el programa. Les pido una disculpa. Ahorita, sí, hay un pequeño problema. Ahorita lo vamos a ajustar. ¿Les parece bien si continuamos con los temas y ahorita realizamos los dos quizzes correspondientes, doctores? Ok, muy bien. Permítame un momento. Ahorita lo arreglamos. Ok. Ahorita lo solucionamos para que todos participen. Ok, muy bien. Ahorita lo revisamos súper rapidísimo, ¿vale? Una pequeña disculpa. Ahorita vamos a continuar con los temas y ahorita les paso de nuevo el link para que podamos acceder a la actividad y la podamos realizar sin ningún problema. Ok, entonces los doctores, si me pueden hacer favor de compartir la pantalla para continuar con la presentación.
Bien. Muy bien, doctores. Ahorita continuamos. ¿Pueden ver mi pantalla, doctores? Sí, bien. Muy bien. Bueno, de nuevo me presento. Soy el doctor Juan Carlos Cadena Serrano. Yo les voy a impartir el tema de leishmaniasis o leishmania. Puse un pequeño avatar o figura que se llama Blade. Blade les va a marcar cosas que son importantes que ustedes recuerden para su vida estudiantil y también algunas para su vida profesional. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me lo pueden ir poniendo en el chat y ahorita les iré contestando. Ok, muy bien. La leishmaniasis, doctores, está producida por un protozoario que pertenece al género de Leishmania. Este es un parásito flagelado intracelular obligado que puede afectar al ser humano y a otros mamíferos. En América, que es la parte que nos importa, está transmitido por un mosquito que se llama Lutzomia. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Igual aquí les dejo aquí los mosquitos. Ok. El mosquito Lutzomia también es conocido como mosca chiclera por su incidencia en los lugares donde está el árbol de chicle. ¿Vale? También de ahí viene la lesión de úlcera del chiclero. La epidemiología se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, doctores, primordialmente. Hay una forma de clasificarla que es cutánea, mucocutánea y visceral. Las especies que causan los cuadros cutáneos son Leishmania mexicana y Leishmania brasilensis. Los cuadros viscerales están causados por Leishmania donovani. Ok, aquí les dejo un ciclo. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes puedan resaltar o puedan recordar para su vida académica y también para que puedan resolver muy rápido sus exámenes? Es la forma infectante y la forma parasitaria. La forma infectante son los promastigotes, es la forma que nos va a infectar la mosquita Lutzomia, y la forma que va a quedarse en nosotros, que es conocida como la forma parasitaria, son los amastigotes, doctores. Este parásito tiene predilección por el sistema retículo endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Este parásito va a afectar a los macrófagos. Aquí tenemos dos imágenes. Del lado derecho tenemos a la mastigote, del lado izquierdo tenemos a un promastigote. Esta imagen es de un cultivo in vitro, doctores. Y aquí tenemos un macrófago. Aquí vienen señaladas con las líneas en negro los amastigotes. ¿Va que va? Es importante que lo recuerden. No se les olvide, por favor, doctores. ¿Va que va? Forma infectante y forma parasitaria. Ok, les voy a dar de forma muy general los mecanismos patogénicos de esta parasitosis, porque si hundáramos en cada uno de ellos nos llevaríamos muchísimo tiempo, ¿vale? Vamos a dividirlo en tres. Vamos a dividirlo en mecanismos inmunológicos, enzimáticos y tóxicos. En el inmunológico, doctores, él tiene la capacidad de evadir el sistema fagocítico mononuclear, el fagolisosoma. En el enzimático, él tiene la capacidad, tiene enzimas que van a inhibir las enzimas lisosomales. Y en el tóxico se ha visto o se ha reportado en la bibliografía que tiene ciertas toxinas que afectan la sensibilidad de las lesiones que vamos a poder ver en nuestros pacientes. Las formas clínicas, como lo repito, es cómo lo vamos a nosotros a poder diferenciar o clasificar. La leishmaniasis cutánea va a ser leishmaniasis cutánea localizada, también conocida como úlcera del chiclero, la cutánea difusa y la mucocutánea, también conocida como Spundle, y también podemos ver otra que no es cutánea como tal y es visceral. La leishmaniasis cutánea localizada, doctores, aquí tenemos una imagen, es una úlcera única o múltiple redondeada con bordes indurados y fondos limpios e indoloros. Estas lesiones, cuando no están ocasionadas en cartílago en la oreja, van a tardar en curarse, pero se logran curar. En el caso de que sea en el cartílago, puede ser la nariz o la oreja, llegan a ser crónicas y generalmente tienden a ser desfigurantes o mutilantes. En el caso de una leishmaniasis cutánea difusa, doctores, se van a desarrollar múltiples lesiones nodulares en toda la piel, salvo en el cuero cabelludo. ¿Cómo lo podemos ver aquí en las imágenes? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? En el chat aquí en Facebook los estoy leyendo también. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Para qué va? Excelente, muy bien. También tenemos la leishmaniasis mucocutánea, doctores. Esta va a cursar con una invasión y destrucción de la mucosa nasofaríngea y puede ser desfigurante.
Este cuadro también se puede llegar a confundir con otros cuadros, como el cuadro de una lepra, no sé si lo recuerdan, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. También podemos llegar a presentar una paracoxicoidomicosis mucocutánea. Entonces también es importante que hagamos un diagnóstico diferencial. Es por eso que es importante hacer un buen interrogatorio y una buena exploración. También vamos a tener por último una leishmaniasis visceral, en la cual vamos a ver hepatosplenomegalia, fiebre intermitente, que la fiebre intermitente nos puede meter ahí un poquito de ruido si es que no hicimos un buen interrogatorio, una buena historia clínica. Vamos a ver pérdida de peso, vamos a ver anemia, caquexia, vamos a ver cuadros de hipergamaglobulinemia y también vamos a encontrar pancitopenia en estos pacientes. La imagen vemos que están marcada con un plumón o una pluma, el crecimiento que se ha visto, que se ha denotado, se ha palpado en nuestro paciente que ya presenta hepatoesplenomegalia. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, doctores? El diagnóstico, primero vamos a empezar con datos epidemiológicos y con el cuadro clínico. Hay que hacer un buen interrogatorio, una buena exploración y pues también hay que ver la parte en la que se va a encontrar nuestro paciente. Si es endémica, si hay cuadros de incidencia y vamos a hacer posteriormente una biopsia. La biopsia va a ser de médula ósea, podemos hacer de hígado, podemos hacer de vaso, podemos hacer de ganglio linfático. Para poder observarlos en el microscopio, doctores, tenemos que hacer una impronta, tenemos que tomarle de una impronta y ahí vamos a hacer una tinción de Giemsa, doctores. También podemos hacer cultivos in vitro y nos vamos a utilizar un cultivo triple N. También podemos utilizar el RPMI, que aquí está marcado en la presentación, y vamos a utilizar también inmunológicos, una entadermoreacción de Montenegro. También ese es un punto muy importante que tienen que recordar. También podemos hacer ELISA y Western blot. Son las fases que podemos hacer en el diagnóstico. Todo esto dependiendo del cuadro que presente nuestro paciente. Si es localizado, si es difuso, si es mucocutáneo o si es visceral. El tratamiento, doctores, ¿qué tratamiento vamos a dar? Los voy a mencionar, no me voy a meter mucho en tratamiento. Son los antimoniales pentavalentes, la anfotericina B, la pentamidina y también podemos utilizar la mitelfusina. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? La prevención la vamos a hacer a través de mosquiteros, fumigación y también podemos hacer el empleo de ciertos repelentes para eliminar a su vector el mosquito. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo fine? Ok, excelente. Muy bien. Voy a dejar de compartir para que continuemos con un tema muy querido por el departamento. Ok, ¿todo bien? Aquí en el chat. Ok, excelente. Muy bien, doctores. Lutzomia. El mosquito se llama Lutzomia. Hola chicos, nuevamente soy yo. Vamos a ver por último el tema de tripanosomiasis. No sé si tengan alguna duda del tema anterior que nos dio el doctor Juan Carlos, sino para continuar. Bueno, vamos a ver el tema de tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. La tripanosomiasis americana es provocada por el parásito Trypanosoma cruzi. Tiene aspectos morfológicos que es importante destacar. En el ser humano vamos a tener dos formas parasitarias, lo que es el amastigote, que es la forma parasitaria como tal, y el tripomastigote que se va a encontrar en la sangre. Esta va a ser la forma infectante. Mientras que en el vector vamos a tener lo que es el tripomastigote metacíclico y vamos a tener a lo que es el epimastigote. Tenemos que en el humano el amastigote se va a localizar dentro del tejido muscular, principalmente del estriado, mientras que el tripomastigote, como ya le había comentado, se va a encontrar en lo que es el torrente sanguíneo. Por otro lado,
en el vector, el epimastigote se va a alojar a lo que es en el intestino del vector, mientras que el tripomastigote metacíclico se va a encontrar en las heces del vector. Esto es muy importante para los mecanismos de transmisión y para el ciclo biológico, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que la tripanosomiasis es cosmopolita. Generalmente hay casos en lo que es toda América Latina. Los transmisores principalmente va a ser el triatoma, mientras que en los reservorios vamos a tener que pueden ser los marsupiales, la rata, el ratón. También ha habido casos de perros y de gatos que pueden ser estos reservorios. Hay ciertos factores de riesgo para poder adquirir esta enfermedad. En este caso es el tipo de vivienda, el material con el que esté hecho. Generalmente puede ser, vamos a ver que la tripanosomiasis puede ser rural o urbana, entonces depende del material con lo que esté hecho. Vamos a tener que en México hay cierta incidencia en ciertos países, en ciertos estados. Vamos a tener lo que es Veracruz, Yucatán, Oaxaca, los principales estados donde presentan casos de enfermedad de Chagas. El hecho también de un factor de riesgo el sexo masculino, también lo refieren algunas literaturas, y la hemotransfusión. Entonces, vamos a tener que los principales mecanismos de transmisión, vamos a mencionar que son 4. El primero es el que se denomina natural, se debe a la picadura y la deyección de la materia fecal del triatómino y al ingreso a nuestro hospedero al huésped por medio de los tripomastigotes. Lo vamos a explicar en el ciclo biológico más adelante. Tenemos otro mecanismo que es el transfusional. Este es muy importante, tan es así que, por ejemplo, cuando evaluamos los hemocomponentes de la sangre, que evaluamos las enfermedades, es uno de estos parámetros que se detecta para ver si este paquete o este producto es viable para transfundir. Tenemos otro mecanismo que es el trasplante de órganos, principalmente de corazón, y lo que es la transmisión vertical o materno-fetal, el transmitir la enfermedad de la madre al producto. Entonces, vamos a tener que el ciclo biológico, vamos a empezar por la picadura de este triatómino, el cual al momento de que el triatómino está picando, automáticamente hace defecación, hace popó, y nosotros por medio al momento de rascarnos, ya que nos genera comezón, esta lesión que nos genera, nosotros por arrastre mecánico vamos a meter la materia fecal que contiene los tripomastigotes dentro de la piel. Una vez que está dentro de la piel, este tripomatigote metacíclico va a viajar y se va a alojar dentro de los tejidos en forma de mastigote. Una vez formado este mastigote, esta forma parasitaria va a empezar su ciclo de reproducción. Se va a empezar a reproducir, a deformar este tejido y va a empezar la liberación de más tripomastigotes, que en este caso ya son tripomastigotes sanguíneos. Una vez que se hace la liberación, después de varios ciclos de reproducción de estos tripomastigotes, vamos a tener que un triatómino vuelve a picar a este huésped, a este ser humano, va a succionar este tripomastigote y va a empezar otra vez la forma de reproducción dentro del cuerpo. Ahí es donde entra la forma del epimastigote, que se aloja en el intestino del vector, de ese triatómino también que se llama chinche besucona, o también le denominan chinche besucona, y este epimastigote va a cambiar su morfología otra vez a tripomastigote metacíclico y nuevamente va a empezar como tal el ciclo biológico. Esto es muy importante porque muchas veces entendemos o pensamos erróneamente que la picadura es la que nos transmite la enfermedad y no. Como tal es el arrastre, nosotros desplazamos esta materia fecal llena de tripomastigotes y nosotros mismos la introducimos dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque va de la mano con las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Por lo mientras, durante la patogenia, vamos a tener que nosotros hacemos esta entrada de tripomastigote. Aquí hay 2 mecanismos. Uno, porque ya habíamos comentado que nosotros por arrastre mecánico, por rascarnos esta irritación que genera el triatómino, vamos a arrastrarlo por medio de la piel o a veces lo tenemos en las manos, tendemos a tallarnos los ojos y nosotros mismos lo pasamos a través de la conjuntiva.
Entonces, una vez que pasa este tripomastigote, ya sea por medio de piel o conjuntiva, que son las principales manifestaciones, se da lo que es el amastigote. Vamos a recordar otra vez que es la forma patógena. Se hace su reproducción dentro del tejido, se liberan los tripomastigotes y se va a alojar estos tripomastigotes que están presentes en el torrente sanguíneo, se van a alojar en cierto tipo de órganos. Prefiere los de músculo estriado, principalmente va a ser corazón, músculo e hígado. Y bueno, alrededor del hígado. Entonces, la patogenia va a implicar que es un mecanismo de inflamación por una reacción de antígeno-anticuerpo que está mediada por los macrófagos. Entonces, esta inflamación y esta producción de amastigotes va a generar una lisis tisular y va a generar las manifestaciones clínicas que vamos a mencionar más adelante. Pero todo radica en esta producción de amastigotes y la inflamación. Ahora, por medio de los mecanismos de entrada de lo que es del tripanosoma, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Estas las vamos a dividir en dos rubros, lo que es la aguda y lo que es la crónica. Tenemos que en la aguda, de 100 pacientes que pueden llegar a presentar la enfermedad, solo el 5% va a tener manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar nuestro paciente? Va a presentar fiebre, pero esta fiebre no va a ser de inicio súbito y no va a ser tan severa o tan alta como en otras parasitosis que ya hemos comentado durante el día. Vamos a tener lo que es el signo de Romaña. Esto es muy importante, las características de este signo, ya que es un edema bipalpebral unilateral. Significa que solamente va a afectar un ojo y que va a presentar edema ambos párpados, pero sin adenopatías retroauriculares. Significa que no vamos a tener este otro signo que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con respecto a otras enfermedades. Vamos a tener lo que es el chagoma de inoculación. Al momento de que la chinche hace la picadura, libera ciertas enzimas, produce cierta reacción inflamatoria que genera un nódulo. Este nódulo puede generar un edema local, generalmente se puede presentar de forma rojiza, a veces lo refieren como un poco más como violáceo y es muy característico, al cual le vamos a llamar chagoma de inoculación. Podemos también presentar, los pacientes también pueden presentar lo que es la miocarditis debido a la inflamación y la lisis tisular que presentan, que presentan los amastigotes. Y también, el paciente también puede presentar lo que es hepatoesplenomegalia. Todas estas manifestaciones clínicas de la fase aguda generalmente van a durar de 3 a 4 semanas. Una vez que este paciente pasa esta fase aguda, solamente de este 5% que tenemos que estos pacientes van a presentar una manifestación clínica, solamente el 40% va a presentar una fase crónica. Las fases crónicas ya son de años. Hay literaturas que refieren de 5, 10 años o hasta más de 15 años para poder presentar estas manifestaciones tardías. ¿Qué significa o qué características tiene la fase crónica? Aquí se le llama o serían las famosas megas. Significa que hay un agrandamiento de ciertos órganos que son principalmente el corazón, el esófago y el colon. Entonces, nuestro paciente puede ser que nunca presentó o si tuvo manifestaciones, la verdad luego las pasa desapercibida porque también puede llegar a generar ciertas molestias estomacales. Puede pasar todos estos años y el paciente nunca detectó, nunca tuvo otra manifestación y puede llegar a una etapa crónica. Entonces, ¿en dónde lo va a ver o cómo lo va a manifestar? Ya con alguna alteración propia de este agrandamiento de los órganos. Principalmente o lo más característico es la cardiomegalia con respecto a enfermedad de Chagas. Pero aparte volvemos a reiterar, aparte de que se agranda el corazón, también se puede ver grande lo que es el esófago y el colon. Ahora, para poder diagnosticar esta parasitosis, es importante tomar diferentes puntos que nos van a apoyar. Principalmente en la fase aguda, nos va a ser de mucha utilidad la identificación del parásito por medio de un frotis sanguíneo. Esto es para evidenciar la presencia de los tripomastigotes. Recordemos que el frotis sanguíneo se puede teñir con Giemsa. Apoyando la identificación del parásito, tenemos técnicas inmunológicas y también de serología
que nos van a ayudar a confirmar este diagnóstico. De hecho, parte del tamizaje que se hace para las hemotransfusiones es precisamente los métodos de serología. Se puede ocupar ELISA, inmunofluorescencia indirecta, o podemos ocupar una técnica de Western blot. Parte del diagnóstico de enfermedad de Chagas también nos puede ayudar el cultivo triple N. Aquí lo que vamos a ver son cultivo in vitro y vamos a ver la presencia de los epimastigotes. Pero realmente lo que más vamos a ocupar es la identificación del parásito, repito, en sangre y las técnicas de métodos inmunológicos, en este caso de serología. A un lado a esto, vamos a tener estudios paraclínicos que nos van a ayudar a evidenciar las manifestaciones clínicas de la etapa crónica. En este caso habíamos acordado que eran los megas y principalmente la cardiomegalia. O sea que nuestro paciente va a tender a tener un corazón más grande y esto lo podemos reflejar en una radiografía de tórax o puede tener cambios a nivel de electrocardiograma. En este caso va a tener defectos principalmente en la conducción y eso es lo que nuestro paciente nos va a referir. Ahora, una vez que ya diagnosticamos y vemos que nuestro paciente se encuentra en una fase aguda o en una fase crónica, vamos a proceder a lo que es el tratamiento. El tratamiento también se va a dividir de acuerdo a la fase que se presente. Los medicamentos que son de mayor utilidad en la fase aguda es el nifurtimox y el besnidazol. Mientras que en la etapa crónica, lo que vamos a tratar principalmente son los estragos que tiene esta enfermedad al paso de los años. O sea, las secuelas que ya tiene nuestro paciente por esta parasitosis que presentó. Entonces, generalmente vimos que lo principal aquí, o el órgano que más afecta va a ser el corazón. Entonces, vamos a buscar medicamentos que nos ayude a tratar el corazón, que son digitálicos, antiarrítmicos, diuréticos. Ya en casos más extremos o antecedentes, ya manejos más quirúrgicos, se puede optar por el trasplante o el marcapasos. Y también se ve que en la etapa crónica, mencionábamos el colon, un tratamiento quirúrgico puede ser una resección intestinal. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se encuentre nuestro paciente, es el tipo de tratamiento que le vamos a dar y el manejo, depende de las condiciones en las que está llegando. A un lado de esto tenemos que ver la prevención. Esto es muy importante mencionarlo y más en zonas endémicas donde el triatomino, la chinche besucona, hay mayor tasa de incidencia para adquirir lo que es la tripanosomiasis. Entonces, una de ellas es eliminar los refugios del vector. Se hacen las recomendaciones de cerrar o tapar las grietas que se puede presentar en casa, el acúmulo de leña, otros objetos alrededor del domicilio, a veces son intradomiciliares dependiendo de la zona. Tenemos lo que son el control de vectores, esto va a ser mediante la fumigación. Podemos ocupar mallas para evitar el paso de insectos al domicilio y procurar mantener ventilado el hogar. Se les recomienda a los pacientes o a las comunidades que en caso de encontrar una chinche besucona, hay que colocarla en un recipiente y llevarla al centro de salud para que se les pueda apoyar y ver si no es una zona un foco de riesgo para poder adquirir la enfermedad. Entonces, no sé si tengan alguna duda. La fase infectante va a ser el tripomastigote. Como contestando la pregunta de la doctora Karen. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta, doctores? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, excelente. Voy a compartir la pantalla para que podamos hacer la actividad. Ya se arreglaron los problemas técnicos. Una disculpa. No aparece. Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí les voy a compartir el código. ¿Pueden ver en pantalla, doctores? Excelente. Muy bien. Ahí está el código, doctores. Por favor, pueden ingresar. Vamos a dar unos minutitos para que puedan también participar las personas que nos están viendo en Facebook, si es que desean hacerlo.
Ok, están haciendo una pregunta en el chat mientras. Ok. Muy bien, van 2 personas. Llevan 15 personas, 13 personas, 13, 15 personas. Esperamos un momentito más. Ah, ok. Déjenles paso el link. Es que estaba contestando en Facebook, perdón. Listo, ahí está. Muy bien. Van 20 personas. Vamos a esperar un minutito más. Van 24 personas. Muy bien. Mientras les comparto, el código les va a aparecer aquí en la parte superior de mi pantalla. De todos modos, ya los pegué aquí en el chat del grupo de Zoom. Vamos a jugar Time to Climb, pero a mí me gusta más la playita. Muy bien. Sí. Muy bien. Para que puedan ingresar y poner su avatar. Para los que se quieren integrar, el código está aquí arriba. LCGEG. Ay, a muchos les gustan los pingüinitos. Ok, muy bien. En Tamueva, Montserrat. Muy bien. Tenemos 16, 17. Excelente. Muy bien. Todos tenemos que llegar a la cabaña de la playita. Muy bien, doctores. Vamos a dejar que se integren un poquito más. Son 29, 25 personas. Igual si quieren integrarse en Facebook. Ahorita vamos a comentar las preguntas. Muy bien, 26 personas. Ok. Vamos a esperar un minutito más y ya empezamos. 26 personas. Ok. 27. Igual tenemos 29 participantes. Igual en lo que escriben su seudónimo. Ahora vamos a ver algunos seudónimos que tienen. Carita Feliz, Daniela, Montserrat, Guadalupe, RF, M, Carita, no sé si es Guiño, Ale. Muy bien. ¿Les parece bien si empezamos, doctores? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a dar el pitazo de inicio. No sé si en Facebook comentaron algo de que los esperáramos. Voy a ver rapidísimo. ¿No? Ok, vamos a empezar. Muy bien, ya casi se termina el tiempo. No sé si quieren comentar ahorita, doctores, que terminemos. Listo, muy bien. Que era... Ok. La van a ir comentando conforme la vayan viendo, por favor, doctores. Muy bien. ¿Qué género es el vector transmisor del paludismo?
Ok, muy bien. ¿Pueden dar la respuesta, doctores? Sí, muy bien, como bien dice ahí, el vector, el género del mosquito que lo va a transmitir va a ser Anófeles. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, según el número de reservorios que tienen en la naturaleza, Toxoplasma gondii es un parásito. Ok, aquí va a haber un poquito de confusión. Recuerden que cuando hablamos de número de reservorios, los dividimos en estenóxeno y en eurixeno. Eurixeno es que tiene muchos reservorios en la naturaleza y estenóxeno es que es poquito. En el caso de monoxeno y polixeno, habla del número de huéspedes que necesita para completar el ciclo biológico, ¿vale? No se vayan a confundir. Muy bien. Ahora, la pregunta número 4 dice, corresponde al huésped definitivo de Toxoplasma gondii. Muy bien, qué bueno que no se les olvidó. Recuerden, huésped definitivo, forma sexual, los felinos. Ajá, por eso les puse ahí en mis gatillos para que no se les olvide. Nosotros somos huéspedes intermediarios, nunca vamos a tener la forma ni el ciclo sexual. Muy bien. Ahorita vamos con la forma infectante al ingerir alimentos contaminados con heces felinas. Es inciso A, trofozoitos o quistes. Inciso C, inciso C, quistes. Inciso B, o quistes. Inciso A, trofozoitos. Muy bien. La respuesta correcta son quistes. Mm, O quistes. Los quistes están en la carne, mal cocido. Pregunta número 6. Dice, la tía de Sabin se compone de, inciso A, fiebre, escalofríos o sudoración. Inciso B, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, hidrocefalia. Inciso C, convulsiones, hemiparesia o bradicardia. También lo comentaron los doctores y también nos hicieron una pregunta para reforzarla. Muy bien, la respuesta correcta son calcificaciones intracerebrales, corioretinitis e hidrocefalia. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes agentes produce la fiebre maligna en Plasmodium? Si gustan comentarlo ahorita, doctores, o darles algunas pistas a los doctores que van contestando. Comentamos que la fiebre maligna es aquella que se provoca por las manifestaciones clínicas más severas y quedamos que también puede ser una fiebre terciaria. Entonces solamente hay 2 agentes etiológicos de Plasmodium que presenta fiebre terciaria, pero solo una que tiene complicaciones. En este caso es Plasmodium falciparum. Muy bien, excelente, doctores. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes agentes produce un patrón febril conocido como fiebre cuaternaria? Ok, creo que ya les dio una pista muy grandota a la doctora. Sí, prácticamente es agua pasa por mi casa. Si no es una fiebre terciaria, entonces ¿cuál nos queda? Y recuerden que esta fiebre intermitente es un día sí y 2 días no. Por eso es cuaternaria o cada 72 horas. Excelente. Muy bien, están hechos en malaria, doctores, por lo que estoy viendo. Dice, ¿cuál es la forma infectante de malaria? Muy bien. Se lo repitió muchas veces el doctor Alejandro. Esperemos eso. Muy bien, el doctor Alejandro se siente muy feliz porque ve muchas palomitas verdes. Que muy bien. Doctor Alejandro, ¿les quiere comentar cuál es la respuesta? Pues sí, como bien lo tienen aquí escrito, acuérdense que la forma infectante de Plasmodium va a ser justamente el esponzoide. Muy bien, doctores. Excelente.
Ok, en primer lugar tenemos a Armando Villegas, en segundo tenemos a Toxoplasmo y en tercer lugar tenemos a Ruth. También tenemos una celebridad, tenemos a Chayanne aquí. También tenemos a AA y a Mont. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad. Permítanme un momento, ahorita les comparto. No. Muy bien, permítanme. Es que un error técnico. Déjenme regreso. Ok. Descomparto mi pantalla. ¿Sí la pueden ver, doctores? Muy bien, este es el segundo time to climb que vamos a hacer. ¡Ay, qué rápido! Ya están todos. Ahora ya no fue el pingüino, fue el osito. Creo que es el que va a ganar. Miren, aquí tenemos a Chayanne. Ok. También tenemos a Entamueva, tenemos a Ruth, doctora Ruth. Tenemos a Carita Feliz y a Carita, no sé si es coqueta, no sé si está triste, no sé si es guiño guiño. Muy bien. Ok. Muy bien, tenemos a 26, vamos a esperar, hace rato tenemos 27, no sé si se quieren unir una persona más. Si no, vamos a darle continuar. Tal vez tenga un problema de conectividad. ¿No? Ok, vamos a continuar. Excelente. Pero, miren, acá. Ya, vamos a darle, empezar. Dice, la siguiente imagen, ¿a qué opción corresponde? Ok, no es para hacer spoilers, pero ahorita vamos a ver quién es. Los doctores la conocen muy bien. Vamos a darle expandir a ver si es esta pequeña amiguita. Ok, muy bien. Ok, la respuesta correcta es Lutzomia, doctores, ¿vale? Es el mosquito transmisor de Leishmania. Chayanne, miren, muy bien, ¿eh? Sacando la casta. Excelente, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la forma infectante de Leishmania para el ser humano? Muy bien. Ok, no sé si lo quieran comentar, doctores. ¿Cuál es la forma infectante? El bromastigote. Excelente, muy bien. Ya Chayanne ya nos dejó, ya pasó a mejor vida hasta el momento. Miren, ya no se encuentra aquí. No, sí está todavía en los primeros 5 lugares. Excelente, muy bien. Los demás lo pueden alcanzar, ¿eh? También tienen que ser celebridades. No dejen que los opaque Chayanne. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es específica para Leishmania?
Órale, también son súper rapidísimos. Muy bien, no sé si quieran complementar, doctores. ¿Comentar la respuesta? Ajá, la enterodermorreacción de Montenegro. Excelente, muy bien. Muy bien, doctores. Me motivé por un momentito. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones se relacionan con la leishmania visceral en América? Ahorita regresamos a esa pregunta, doctores, porque creo que hubo confusión. Bueno, de aquí recordemos que los otros dos géneros, uno pertenece uno es un vector que transmite la enfermedad de dengue y el otro va a transmitir lo que es la peste. Entonces nos queda una tercera opción, que por lo visto todos pusieron mucha atención y eso me da mucho gusto. Ok, entonces recuerden que la forma infectante de Trypanosoma cruzi para nosotros es el tripomastigote metacíclico, que va a estar en la deyección del triatómino, ¿eh? Recuerden que no es por picadura, es por la deyección que nos rascamos y nos inoculamos. Muy bien. Bueno, para verlo de esta pregunta, ya lo habíamos analizado antes, que eliminar las grietas en las casas es una de las formas de medida preventiva para no tener enfermedad de Chagas de tipo rural.
Sí, recordemos que en tripanosomiasis el órgano que más se ve afectado es el corazón, que va a generarlo como tal una cardiomegalia, aunque también le gusta alojarse en tejido muscular estriado. Y recuerden que la forma parasitaria van a ser los amastigotes. Ok, recordemos que el principal mecanismo de transmisión de enfermedad de Chagas es de forma vectorial, que es a través del vector o de la chinche besucona. Listo, vamos a la última pregunta. Muy bien, doctores. Recuerden que Leishmania mexicana está relacionada con cuadros cutáneos. Leishmania donovani está relacionada con cuadros viscerales. Leishmania brasiliensis está relacionada con cuadros cutáneos y mucocutáneos. Déjenme doy a la que sigue. Muy rapidísimo. Y ese era el contexto de la pregunta que nos confundió, ¿se acuerdan? Que decía que de la visceral en América es Leishmania donovani. Muy bien, entonces Armando, Chayanne y AAM. Muy bien, doctores. ¿Dudas que hayan surgido? ¿Confusiones? Muy bien. Hola, doctores, de nuevo. Hubo un problema técnico, pero aquí estamos. Muchas felicidades. Espero las actividades les hayan servido para que les quedaran más claros los conceptos. Eso sería todo de nuestra parte. Queremos despedirnos. La doctora Sharon, el doctor Alejandro, que está también aquí con nosotros. La doctora Belén, que está en otro lado. Igual, doctora Belén, no sé si quiera despedirse o comentar algo al respecto. Sí, muchas gracias a todos por su participación y espero les haya servido este material. Les vamos a hacer llegar una encuesta, doctores. Por favor, si la pueden contestar, para nosotros sería de mucha utilidad para saber si podemos mejorar muchos aspectos para ustedes. Les agradeceríamos mucho que la contestaran. Se las vamos a postear en la página para que la puedan contestar. Les vamos a pasar el link. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctores. Les mandamos un abrazote de parte del Departamento de Microbiología y Parasitología y esperamos que les hayan gustado las asesorías. Mandamos un saludo muy grandote. Cuídense.